Necesitas asegurarte, tener dirección clara para no terminar en cualquier parte. La buena noticia es que el Dios que nos vino a revelar Jesucristo, el Dios y Padre de Jesucristo, no es un Dios mudo, es un Dios que habla. No es un Dios de yeso, es un Dios vivo y un Dios que quiere hablarle a sus hijos, un Padre bueno que quiere guiar a sus hijos. Dios es un Padre bueno que quiere ayudarte a tomar buenas decisiones. No tenés por qué tirar la moneda cara o cruz para tomar decisiones. No tenés por qué seguir repitiendo malas decisiones crónicas. Vos ya sabés cuántos dolores innecesarios estás viviendo ahora que son el producto de malas decisiones que tomaste en el pasado. No podés seguir tomando más malas decisiones. Tenés que tomar buenas decisiones. Y la buena noticia es que nuestro Dios es un Dios que quiere hablarte y quiere ayudarte a tomar buenas decisiones. Cuando manejamos, usamos lo que llamamos un GPS. GPS es una Global Position System, un sistema de posicionamiento global. Es un sistema satelital que te permite saber en qué lugar del planeta estás. Yo creo que más que un GPS necesitamos un DPS, necesitamos un sistema de posicionamiento divino. Necesitamos decirle, Dios, decime qué tengo que hacer con mi vida. ¿Qué es lo que supuestamente debo hacer con mi trabajo? Si debo o no aceptar esta invitación, si debo o no aceptar esta oferta, ¿a dónde debo dirigir mi vida? Y Dios es un Dios que habla, un Dios que quiere dirigirte y que en esta noche te trajo aquí para darte alguna dirección. Llegar a tu destino no depende de buena intención, sino de buena dirección. A veces Dios te va a decir, mantenete en el curso. A veces Dios te dice, acelera un poquito. A veces Dios te dice, es hora de cambiar de rumbo. Pero una de las consignas que Dios muchas veces te va a dar es esta. Simplemente pare, detenete. Para. De hecho, Dios te trajo aquí para eso nada más. Para decirte, para antes de tomar otra mala decisión. En muchos momentos de la vida, sobre todo cuando estamos en momentos apremiantes, donde lo que está en juego es mucho, la mejor decisión que podemos tomar es detenernos. ¿Detenernos para qué? Para preguntarnos, ¿a dónde estamos yendo? Si sigo así, 2 preguntas puse en tu hoja de apuntes, ¿no? Pregunta número 1, si sigo así, ¿a dónde voy a parar? Vos sabés que es muy fácil conocer tu futuro. Mostrame qué vas a hacer el día de mañana. Porque como uses el día de mañana, es una semilla que muestra el árbol completo. Como uses el día de mañana, ya podemos saber cómo vas a estar de acá 10 años. Son los hábitos que hoy tenemos. Son el estilo de vida que hoy sostenemos, son las primicias de lo que va a ser nuestro futuro. Lo que hagamos mañana es lo que vamos a terminar haciendo dentro de 10 años. Y hay momentos en los cuales Dios dice, detenete y pensar qué estás haciendo, este estilo de vida que estoy llevando, ¿a dónde me conduce? ¿A dónde me va a llevar? La historia que estoy escribiendo, ¿es la historia que quiero escribir? Vos sabés que cuando termine tus días aquí en la vida, vos la vas a pasar contando tu historia de vida. O el día que fallezcas, ahí mientras te despidan, alguien va a contar la historia de tu vida. La pregunta es, ¿qué historia van a contar? Y sí, fulanito fue un buen tipo, y nunca pasó de eso, pero fue un buen tipo. No sé, ¿qué historia van a contar de tu vida? Si seguís viviendo como estás viviendo, ¿qué historia van a contar cuando llegue el final del camino? La buena noticia es que hoy podés tomar decisiones que cambien esa historia que se va a contar de vos al final. Mi viejo fue un hombre que cayó en el pozo y no se levantó nunca más. Esa puede ser una historia que cuenten de vos. Otra historia que cuenten de vos es, mi padre fue un hombre que cayó en el pozo, pero se levantó. Y vivió sus últimos tiempos de una manera valiente.
Mi mamá fue una mujer que nunca se atrevió a hacer todo lo que ella era capaz de hacer. Esa puede ser una historia que cuenten de vos. O también pueden contar otra historia, decir, mi mamá fue una mujer que se sobrepuso y fue capaz de vivir una historia brillante, sea lo que sea. Lo que cuenten de vos todavía no está escrito. Y de la mano de Dios lo podés escribir juntos. Hay momentos en los cuales la dirección divina, el DPS de Dios es pará. Pará para preguntarte qué estás haciendo y a dónde estás llevando tu vida. Momentos en los cuales dice pará ¿para qué? Para evitar echar todo a perder. No podés seguir tomando las decisiones. Hay momentos en los cuales Dios va a querer que pares. Pares para deshacerte de ciertas cosas que son bombas de tiempo en tu vida. Estás jugando la ruleta rusa con tu vida. Todavía el disparo no salió, todavía la bala no salió, pero en cualquier momento sucede. Y Dios te va a parar. ¿Te va a parar para qué? Para que te detengas. Hay ciertos hábitos de los cuales tenemos que deshacernos, porque si no nos deshacemos de esos hábitos, son bombas de tiempo que van a arruinar nuestro futuro. Defectos de carácter, patrones adictivos, un estilo de finanzas que son una bola de nieve en la cual te estás metiendo en cada vez más deudas, más deudas, más deudas. Muchas veces la dirección del cielo es muy sencilla. Detenete, para. ¿Qué pasa si no paramos? ¿Qué pasa si un amigo tuyo sabes que está consumiendo droga? Secretamente, nadie lo sabe, pero vos sos el amigo más cercano y lo sabés. ¿Qué harías? Seguramente te involucrarías. Papá, mamá, ¿qué harías si tu hijo se la pasa encerrado, conectado a internet durante todo el día mientras la vida transcurre? Yo sé que si sos un papá bueno, no te vas a quedar de brazos cruzados. Vas a intervenir, vas a hacer algo, te vas a involucrar y vas a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque esas personas te importan, porque las amás. ¿Qué pasa si no parás? Vos, déjame decirte lo que va a suceder. Si no parás, es muy probable que Dios te pare. ¿Y sabés por qué Dios te va a parar? Porque te ama demasiado. Te ama demasiado como para quedarse de brazos cruzados viendo cómo arruinas tu vida. Te ama demasiado como para quedarse de brazos cruzados viendo cómo dilapidas tu potencial, la clase de persona que podrías llegar a ser. Porque quiero que entiendas esto, no se trata simplemente de salir de la mala, se trata de alcanzar lo mejor para lo cual fuiste hecho. Y Dios te ama demasiado, tanto te ama Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Ese es el precio que Él puso por tu cabeza, el precio de la sangre de su Hijo. Y cuando Dios te dice pará y no parás, pará y no parás, pará y no parás, cuando no paramos, muchas veces lo que sucede es que Él te va a parar. Él no va a dejar que sigas jugando la ruleta rusa con tu vida y destruyas todo. Hay una historia en el Nuevo Testamento, en la crónica de la primera iglesia, en el movimiento de Jesús, de un hombre que estaba, pero con la idea fija de meterle para adelante en lo que él creía, aunque estaba en un camino completamente equivocado. Un hombre a quien Dios tuvo que literalmente frenarlo. Y lo hizo. Y lo hizo porque a pesar de ser un tipo bastante extraño, ya lo vas a ver, él lo amaba. ¿Cómo se llamaba este hombre? Este hombre se llamaba Saulo. Era un judío muy educado, un hombre muy inteligente, muy devoto, muy apasionado, pero enceguecido, obsesionado, con la idea fija. Yo tengo la razón y voy a demostrarlo. Yo tengo la razón y voy a usarla. Yo tengo la razón y vamos para adelante. Y este hombre estaba en un camino que llevaba a lo peor. Este hombre Saulo era un devoto judío que se percató de un pequeño problema. Y es que las enseñanzas de este Jesús de Nazaret no eran simplemente una versión 2.0 del judaísmo.
Las enseñanzas que este Jesús de Nazaret vino a traer no eran simplemente una renovación del judaísmo. En realidad las enseñanzas de este Jesús de Nazaret era algo que venía a ponerle fin a todo el sistema religioso judío. Todas sus ceremonias del templo, toda su liturgia, todo lo que ellos habían hecho por siglos, toda su identidad patriótica estaba en peligro por las enseñanzas de este Jesús de Nazaret. Pablo, que así se llamaría, peligro de spoiler, después llamaría Pablo Saulo. Saulo se dio cuenta que este Jesús de Nazaret venía a ponerle fin a toda la religión judía, tal como se la conocía hasta ese momento. Y quiero decirte algo, tenía razón. Ahora, ¿cuál era el problema de Saulo? Saulo estaba perdido en una religión. Hay gente perdida en la rebeldía, hay gente perdida en la ignorancia, hay gente perdida en el engaño, pero hay mucha gente, lamentablemente mucha gente, perdida en una religión. Y yo quiero decirte que una de las cosas más peligrosas que te puede pasar es estar perdido en una religión. Pero, pastor, estoy en una iglesia, ¿de qué me está hablando? No. Si no me escuchaste antes, la fe cristiana no es una religión. De hecho, hay una diferencia abismal entre vivir una religión y vivir la fe en Jesucristo. Vivir una religión, en la religión lo importante son las formas. En la fe lo importante es el corazón. En la religión sagrados son los edificios. En la fe sagrada es la vida humana, de cada ser humano. En la religión se manejan por la motivación de la culpa. En la fe lo que nos mueve es la gratitud. En la religión buscamos agradar a Dios por medio de normas y reglamentos. En la fe tratamos de agradar a Dios por medio de amar a las demás personas. En la religión negociamos con Dios. En cambio, en la fe descansamos en la bondad de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Es un abismo de diferencia vivir en la religión que vivir en la fe. Saulo estaba perdido en una religión. Y dice, ¿qué tan peligroso puede ser eso? Y es peligroso de muerte, así te lo digo. Una persona perdida en una religión es una persona tendiente al fanatismo y hacer algo muy simple, esa historia de el fin justifica los medios. Saulo se dio cuenta que esta fe de este Jesús de Nazaret venía a poner fin a su culto, así como él lo conocía. Por lo tanto, alguien tenía que detenerlo. Y si el fin justifica los medios, entonces había que detenerlo de cualquier manera. El autor de la crónica de las primeras horas de la iglesia cristiana, Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, que justamente es una crónica de las primeras horas, los primeros días, los primeros años del movimiento de Jesús, Lucas pone en escena a Saulo con estas palabras. Dice así: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Cuando los seguidores de Jesús, sus discípulos, comenzaron a compartir su fe, al igual que intentaron callar a Jesús crucificándolo, así intentaron callar a sus seguidores, persiguiéndolos y luego comenzando a asesinarlos. Es lo que llamamos los mártires de la historia de la iglesia cristiana. Este hombre, Esteban, fue el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana. Ahora, yo quiero decirte que ese día que asesinaron a Esteban, Saulo le puso like a la noticia. Uno menos, qué bueno. Y ese es el problema con la religión. La religión habitualmente, detrás de la religión hemos justificado lo injustificable.
hemos hecho cosas absolutamente contrarias a la fe cristiana, al legado de Jesús y a lo que Él le enseñó. Por eso no es un chiste estar perdido en la religión, es un peligro estar perdido en la religión, porque las personas que están perdidas en una religión se hacen daño a sí mismas y hacen daño a muchas personas que también los rodean. Continúa diciendo esta descripción que Lucas hace en el capítulo 8 de Hechos, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. No se refiere a destruir edificios, la iglesia se refiere a las personas. Recordad siempre eso. Este edificio no es una iglesia. Yo y vos que creemos en Jesucristo y creemos que Él resucitó de los muertos, somos la iglesia. Y Saulo se propuso acabar con la iglesia. Algo que hasta el día de hoy mucha gente intenta. Mucha gente quisiera y anhela que desapareciera la iglesia de Cristo. Iba de casa en casa y sacaba arrastras, tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y esta es la buena noticia. ¿Qué hacían los cristianos cuando eran perseguidos? ¿Se escondían? No. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Así que el plan de perseguir a los cristianos salía peor todavía, porque cuando los persiguieron y ellos se esparcieron por toda la región, lo único que hicieron es como brasas de un fuego, esparcir el fuego sobre todo el campo. Y ahora no era solo Jerusalén, sino también Samaria. Y no solamente Samaria, sino también Siria, que la iglesia de Jesucristo, el movimiento de Jesús comenzaba a dispersarse. Pero Saulo era un tipo empecinado. Y si él dijo que iba a acabar con ellos, iba a acabar con ellos. Y los iba a seguir hasta donde quiera que hubiera que seguirlos. Y es así que Saulo decide perseguir a cristianos si es necesario yendo hasta Damasco. ¿Sabe dónde queda Damasco, no? Damasco sigue siendo una ciudad muy importante dentro de la historia de las noticias actuales. Damasco es la capital de Siria. Y Siria actualmente es un lugar donde se está debatiendo mucho del plano político, militar de todo el mundo en este preciso momento. Es tierra arrasada, tierra de guerras en este preciso momento. Saulo se enteró que ahí en Damasco habían cristianos. ¿Y qué decidió hacer? Dice que Saulo decidió perseguirlos hasta allí, con este espíritu, dice el capítulo 9, verso 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Literalmente dice que él respiraba amenazas. ¿Te lo imaginas eso? Era un tipo que cada cosa que decía estaba cargado de terror. Ese es el peligro con la religión. La religión despierta todo tipo de odios. Odios raciales, odios ideológicos, odios de género, odios de clase, como lo quieras pintar. Saulo estaba enfermo de odio. Dice aquí que él estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Nosotros vivimos en una sociedad enferma de odio, no sé si te diste cuenta. Los argentinos, en general, no te sientas tocado, pero en general estamos enfermos de odio. Nos odiamos unos a otros. Cada uno elige a quién odiar. Hay gente que odia a los ricos, otros odian los trapitos, otros odian a los veganos y otros odian a los carnívoros, otros odian a los homosexuales, otros odian a los hombres, otros odian a las feministas, otros odian a los de izquierda, otros odian a los de derecha. Pero hemos una sociedad enferma de odio. Nos odiamos unos a otros. Y ese es el problema de lo que está pasando en nuestra gran comunidad en este tiempo. Estamos enfermos de odios. Y cada uno elige a quién odiar. Saulo era un hombre enfermo de odio. Ahora, si algo que está claro es esto. Si en tu corazón hay odio, estás perdido. Es que usted no sabe. No me cuentes.
Si en tu corazón se anida odio, estás perdido. No hay razón, no hay justificación. Un verdadero seguidor de Jesucristo tiene cero tolerancia al odio en su corazón. No fuimos llamados a odiar a nadie. Fuimos llamados a amar a todos. Aún a los que piensan diferente. Aún a los que viven diferente. Aún a los que lucen diferentes. Aún a los que toman decisiones diferentes. Los verdaderos seguidores de Jesús son llamados a amar y abrazar a todas las personas. Si en tu corazón hay 1 miligramo de odio por quien sea, aunque sea por una sola persona, estás perdido. Estás afuera. Y estás afuera del movimiento de Jesús. Otro de los discípulos de Jesús habría de escribir más adelante una carta a toda la iglesia en general. Me refiero a Juan. Y en la primera carta que escribió Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11, él dice: el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe a dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Estamos hablando de esto, ¿no? Estás hablando de recibir dirección divina, de salir de un camino equivocado en el cual estás embarcado. Ahora entiende esto: mientras en tu corazón haya odio, estás perdido. No recibí ningún mensaje del cielo, porque todo lo llena tu odio. El odio te enceguece. El odio te vuelve fanático. El odio es letal. Yo no puedo decir agrado a Dios y odio a mi hermano, va a decir Juan. Es imposible. Porque en cuanto 1 miligramo de odio se mete en tu corazón, eso te sumerge inmediatamente en la oscuridad. El que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y cegado así, Saulo emprendió su cruzada por eliminar a los cristianos. Entonces, aquí viene la acción. Así que acudió al sumo sacerdote, dice el capítulo 9, versículo 1, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Pablo necesitaba apoyo local en Damasco, así que necesitaba llevar una carta para poder contar con los judíos de la sinagoga de Damasco para hacer lo que tenía que hacer. Ahora, presten atención, dice que él pidió cartas para arrestar ¿a quiénes? A los seguidores del camino. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué son los seguidores del camino? Un conjunto musical. Suena como unos imitadores de los del camino, pero estos son los seguidores del camino. ¿Estarán invitados para la vendimia? No sé. ¿Quiénes son los seguidores del camino? ¿A quién se está refiriendo cuando habla aquí? Es curioso porque cuando el movimiento de Jesús comenzó, la eclesía de Jesús comenzó, la iglesia de Jesús comenzó, nadie los llamaba cristianos. Mucho más adelante habrían de denominarlos de esa manera. Así que la gente buscó alguna manera de llamar a los seguidores de Jesucristo. Y como Jesús había dicho más de una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. A la hora de identificar a esta gente, lo llamaban así, los seguidores del camino. Ahora, me encanta este nombre, porque este nombre preserva la idea original de Jesús. De hecho, va a ser el tema de todo este año en la Alameda. Te voy a hacer un pequeño adelanto nada más. Jesús lo llama seguidores, la Biblia lo llama seguidores. Jesús no está buscando admiradores. Jesús no está buscando participantes ni aportantes. Jesús está buscando seguidores. Él no está buscando simpatizantes ni admiradores. Él está buscando seguidores. Y la pregunta que deberías hacerte es, ¿yo soy una persona que sigue a Jesús? ¿Que me levanto cada día para seguirle a Él? Y la segunda frase de esta frase dice, son seguidores del camino. No son personas estáticas, son personas dinámicas, en movimiento. No personas que se han estancado en un punto de su vida y de ahí no se mueven. Son seguidores del camino, no ocupantes de butacas. Son personas que están en la calle. Son personas que están en movimiento. Son personas que están creciendo. Son personas que están abriendo nuevos surcos.
Son personas que están evolucionando. Son personas que están cambiando. El movimiento de Jesús no fue un movimiento de conservación, sino fue un movimiento de personas para transformar las cosas. Bueno, eso va a ser el tema de todo este año. Saulo entendía que había que parar a esta gente como sea. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. La idea de Saulo no era simplemente detenerlos, era avergonzarlos públicamente. Hoy en día hay mucha gente que quiere detener al movimiento de Jesús también. Es que esta vez no fue la primera vez ni va a ser la última que el movimiento de Jesús experimenta persecución. De hecho, en este momento, en nuestro planeta, está habiendo un recrudecimiento de la persecución contra los cristianos. Lo que pasa es que no sale en la tapa de los diarios. En la tapa de los diarios ellos eligen qué van a colocar y qué temas son los que van a estar en tapa y cuáles van a ser absolutamente invisibilizados. Después de muchos meses, recién esta semana, uno de los diarios de la Argentina, por fin, por ejemplo, tomó un caso. El caso de una mujer cristiana que vive en Pakistán, y que fue condenada a muerte por un jurado. ¿Por qué? Por dar un vaso de agua a una mujer de la religión local. Y por ese crimen fue condenada a muerte. Finalmente, muchas organizaciones internacionales intervinieron y hubo un segundo juicio. Y finalmente esa condena a muerte se levantó. Pero activistas fanáticos religiosos de Pakistán se ocuparon de asesinar a los funcionarios que le dieron libertad a esta chica. Asia Bibi se llama. Y finalmente, en segunda instancia, volvieron a declararla inocente. Pero hasta que ella no salga de Pakistán, su vida corre riesgo. ¿Por qué? Por dar un vaso de agua en nombre de Cristo. Usted que lee la Biblia, ¿le viene a la mente algo? Jesús dijo que cuando nosotros damos un vaso de agua, ¿no? Aquellos pequeños. La iglesia cristiana siempre ha experimentado el odio irracional de muchas personas. Y Saulo era uno de ellos. Ahora, lo más raro de todo, o lo más paradójico, lo más patético de todo, no sé cómo llamarlo, era que Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque vos me mirás y decís, yo no soy Saulo, y no somos tan diferentes a Saulo, ¿eh? Saulo estaba convencidísimo de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Es más, me imagino que las oraciones por la mañana de Saulo es, Dios, dame sabiduría para matar a un cristiano más. Iluminame el camino y mostrame dónde están, así lo puedo agarrar. ¿Cuántas veces nosotros nos embarcamos en cruzadas o tomamos decisiones diciendo es la voluntad de Dios? Hay muchos Saulos en la internet, te aviso. Gente emprendiendo sus propias cruzadas por defender vaya a saber qué cosa. Y lo hacen en nombre de Dios y lo único que hacen es echar combustible para el infierno. ¿Cuántas veces yo y vos, cuántas veces nosotros hemos justificado lo injustificable diciendo, bueno, es la voluntad de Dios? Y he orado mucho y es la voluntad de Dios que abandone a mi pareja, a mi cónyuge, a mi esposo, a mi matrimonio, a mi esposa, a mi esposo. Y yo quiero decirte que salvadas, muy contadas excepciones, la mayor parte de las veces cuando escucho a alguien decir eso, lo estoy diciendo, te estás tratando de convencer de cosas que Dios no aprueba ni acompaña. Y bueno, si Dios permitió que yo me drogara, es porque Él quiso usar esa etapa de mi vida para algo. No, Dios no permitió que te drogara, te drogaste solito, viejo. Si Dios puso ese dinero ahí a mi alcance es para que lo tome. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos en un camino completamente opuesto a la voluntad de Dios y para colmo estamos convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así se levantaba Saulo todas las mañanas. Dios, dame sabiduría y valentía para matar a un cristiano más. Me pregunto, ¿cómo respondería Dios las oraciones de Saulo? Me pregunto cómo responde tus oraciones a veces Dios. Te mira y te quiere matar a vos. Pero Dios es bueno.
Y Dios es bueno aún en nuestra ceguera, en nuestra locura, en nuestra obstinación, en nuestro engaño. Y esto es lo sorprendente. Dios es bueno con Saulo, con este tipo, enfermo de odio, ansioso por matar. Dios es bueno con Saulo. Y cuando lo ve a Saulo embarcado en un camino de muerte, Dios lo amó demasiado como para quedarse de brazos cruzados viendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué hizo Dios? Ya que este tipo no para, lo voy a tener que parar. Y cuando Saulo iba camino hacia Damasco, ya estaba casi llegando a la ciudad de Damasco para cumplir con su misión, esto es lo que sucedió. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. El que odia a su hermano está en la más profunda oscuridad. Y cuanto más oscura es la historia de la humanidad, más se requiere a la luz verdadera que alumbra a la humanidad. ¿Se acuerdan lo que hablamos en diciembre? Él es Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz para la humanidad en sus crónicos tiempos de oscuridad. Una luz empieza a rodear a Saulo. ¿Y qué ocurre con Saulo? A continuación dice que Saulo cayó al suelo. Y esta imagen lo dice todo. Este Saulo que caminaba erguido, caminaba desafiante. Yo tengo razón y voy a usarla. Yo voy en nombre de Dios y caiga quien caiga y haga daño a quien le haga daño, voy a seguir avanzando. Este Saulo que creía saberlo todo y no necesitar dirección de nadie, cae al suelo. Y ahora está de rodillas. Y ahora toda su autoconfianza está en el suelo. ¿Qué va a pasar si no parás? Y puede que Dios te pare. Que Dios se cruce en el camino de tu vida. Continúa diciendo el relato que este Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Presta atención porque Jesús no está diciendo ¿por qué persigues a mi iglesia, a mi asamblea? Jesús no está diciendo ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigues a mí? Es que Jesús ya lo había dicho claramente en una de sus enseñanzas, que cualquier cosa que hiciéramos por uno de estos pequeñitos es como hacérsela a Él. Sea darle un vaso de agua o darle una bofetada. Cada vez que alguien toca a alguno de sus hijos es como hacérselo a Él. Y Jesús le dice: Saulo, lo tuyo no es con mis seguidores, lo tuyo es conmigo, arreglémoslo entre nosotros dos esto. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos enojados con la iglesia, con los cristianos, con los pastores, con los curas y con todo el mundo. Y Jesús dice: es entre vos y yo esto. Es entre vos y yo esto. Y lo tenemos que resolver entre vos y yo. ¿Por qué me persigues?, le pregunta. ¿Quién eres, Señor? Es la pregunta que se le ocurre decir a Saulo. Y esta pregunta es el comienzo de algo bueno. La razón número uno por la cual entramos en camino de oscuridad y terminamos perdidos en cualquier cosa es por equivocados conceptos acerca de Dios. Ideas equivocadas acerca de Dios. Salimos a la vida con ideas equivocadas acerca de Dios. Un Dios implacable, un Dios distante, un Dios ausente, un Dios manipulable a quien puedo manejar. Pero detrás de todos nuestros graves problemas hay habitualmente este problema. Una idea equivocada de que yo no sé quién es el Dios que te vendieron, que te pintaron o compraste. Pero Saulo hizo la pregunta correcta. ¿Quién eres, Señor? Porque evidentemente todo lo que creía hasta ayer acerca de Dios no era así.
Y la respuesta es esta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, pongamos esta escena en la historia. A ver, en contexto, ¿cómo es esto? Cuando esto sucede, Jesús ya había muerto en la cruz. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había estado 40 días con sus discípulos entrenándolos. Y Jesús ya había partido de regreso a la presencia de Dios. Es decir, Jesús ya no estaba aquí. Jesús había regresado otra vez a estar a la derecha de la presencia de Dios, junto con Dios. Ahora, en un momento, es como que Jesús le dijo al Padre: Padre, me voy a hacer un viajecito a la tierra otra vez. ¿Otra vez? Pero si acabas de venir. Es por un día nada más. ¿Cómo por un día nada más? Sí, tengo que encontrarme con una sola persona. Un tipo que se llama Saulo. Y Jesús regresa a la tierra por una sola persona. Y por esta persona, por Saulo. Ese es nuestro Dios. Él es capaz de cruzar cielo y tierra por una persona, por vos. Incluso por personas que no merecen ser amadas, pero que Él ama. En medio de nuestra miseria, nuestro error, nuestro orgullo, Dios nos ama de manera incondicional. Él te trajo aquí para decirte que sos demasiado importante para Él, para quedarse de brazos cruzados viendo cómo arruinas tu vida. Y si no parás, Él te trajo aquí para decirte: si no parás, te voy a parar. Pero no voy a dejarte ver arruinar tu vida como estás a punto de hacerlo. Ese día, la vida de Saulo cambió por completo, al punto que él habría de cambiarse el nombre incluso. Y ya más adelante, si no lo sabes, te voy a decir cuál es su nombre. Si escuchaste, ya lo dije, un poquito antes. Ahora, este es el fundamento de la fe cristiana. Así se edifica la iglesia de Jesucristo. Ese día, Saulo tuvo una experiencia personal de encuentro con Jesucristo. Y esa es la diferencia, una de las grandes diferencias entre tener una religión y tener una fe. Una religión es simplemente un paquete de dogmas que alguien te leyó y vos firmaste al pie diciendo de acuerdo. Una religión puede ser apenas una herencia familiar. Bueno, mi viejo era católico, yo soy católico, mis viejos eran evangélicos, yo soy evangélico, y solamente eso, una herencia familiar. Pero la fe es otra cosa. La fe es una experiencia personal con Jesucristo vivo. El movimiento de Jesús, la iglesia de Jesucristo, es la comunidad de hombres y mujeres reclutados detrás de esta simple experiencia, de hombres y mujeres que pueden decir: yo soy testigo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Juan habría de decir esto en su evangelio: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Un verdadero cristiano no basa su fe en un cuerpo doctrinal, una serie de dogmas o simplemente en una herencia familiar. Un verdadero cristiano fundamenta su fe en una experiencia personal de encuentro con el Dios vivo. Y esto es importantísimo. Sobre todo a los jóvenes que están aquí y me están escuchando. ¿Dónde está apoyada tu fe? ¿En una cantidad de historias que te enseñaron de niño acerca de la Biblia? No es suficiente. ¿Dónde está apoyada tu fe? ¿En la herencia que tus padres te dieron? No es suficiente. Tu fe tiene que estar apoyada en la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esta confesión de fe, Jesucristo no está muerto, Él está vivo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y ese día Saulo tuvo un encuentro con el Jesús vivo.
Y tu vida va a pasar de ser simplemente una religión a pasar a ser una fe verdadera cuando tengas una experiencia personal con Jesús vivo. Si tu vida cristiana está fundamentada simplemente en una serie de dogmas, una herencia familiar, tu fe puede temblequear y va a temblequear ante la primera adversidad. De pronto viene una enfermedad, no era lo que yo quería, adiós Dios. Y mi fe y todo lo demás, se terminó. Tu fe va a temblequear ante cualquier cosa, va a temblequear ante la primera decepción eclesial. Hubo gente en la iglesia que fueron unos hipócritas, no quiero saber más nada con Jesús, se terminó. Si tu fe está basada en esta clase de cosas, tu fe va a caerse de un plumazo del primer profesor de la universidad que se te cruce y te cuente su versión acerca del origen del universo. Y vas a tirar tu fe a la basura y se terminó. ¿Por qué? Porque tu fe nunca estuvo puesta donde tenía que estar. En una experiencia personal con Jesucristo. Durante estos días estuve leyendo un libro escrito por el pastor principal de la iglesia global Hillsong, la iglesia con sede en Australia, que la mayor parte de nosotros conocemos a través de sus canciones. Este pastor escribió un libro, yo doy gracias a Dios a los pastores que escriben, un libro se llama Vive, Ama, Lidera, y él en ese libro él cuenta una experiencia personal muy dura. Él cuenta que cuando ya era un pastor reconocido a escala global, mientras parecía que toda su historia marchaba viento en popa, ocurrió una noticia que jamás se la esperaban y que golpeó a toda la familia. Surgió una acusación en contra de su padre, acerca de que su padre había cometido abusos. Su padre también había sido pastor y siempre había sido el héroe de la familia. Lo peor de todo es que sus abusos fueron ciertos. Fueron demostrados y confesados. Así que el abuelo, que era el héroe de la familia, resulta que había estado involucrado en las cosas más siniestras que se pueden imaginar. Por supuesto que este pastor, Brian Houston, lo sintió como un golpe enorme. Pero después de él manejar el golpe sobre su propia vida, se empezó a preocupar por sus hijos. ¿Cómo van a tomarlo sus hijos cuando se enteren lo que pasó con el abuelo? Así que él se ocupó de hablar con sus hijos. En aquel tiempo tenían 16 años, algunos de ellos, en particular uno de ellos, Ben, que ahora es pastor en Los Ángeles. Así que él se acercó con mucho cuidado y habló con su hijo Ben y le preguntó, mira Ben, ¿cómo está impactando en tu fe todo esto que ha pasado con el abuelo? Y él cuenta en su libro que ese día su hijo lo sorprendió, porque lo miró a los ojos y le dijo, tranquilo papá, mi fe está basada en una revelación personal de Jesucristo. Y ni lo que haga el abuelo, ni lo que hagas vos, ni lo que haga nadie, lo va a poder cambiar. Si tu fe no está basada en el lugar correcto, a la primera adversidad, una enfermedad que no esperabas, se terminó la fe. Si tu fe no está basada en el lugar correcto, ante la primera decepción eclesial, se terminó mi fe. Si tu fe no está basada en el lugar correcto, ante el primer profesor de la universidad que te cuente su teoría acerca del origen de la especie humana, tu fe se va a desaparecer. Pero si tu fe está en el lugar correcto, en una experiencia personal con Jesucristo, de esa roca nadie nunca te va a mover. Y esa es la diferencia abismal entre tener una religión y tener una fe. Tener una fe es haber tenido una revelación personal de Jesucristo. Una fe basada en conceptos tambaleará, pero una fe basada en una revelación personal de Jesucristo será inamovible. Ese día a Pablo, Saulo, no se la contaron, la vivió. Él escuchó a Jesús y eso cambió su vida para siempre.
A partir de ese día, Saulo estaría dispuesto no a matar cristianos, estaría dispuesto a dar su vida por defender la causa de Cristo, si era necesario. Muchos dirían que ese día Saulo se convirtió. ¿Escuchó esa frase alguna vez? Fulanito se convirtió. Yo me imagino que mucha gente que no está muy informada dice, ¿en qué se convirtió? Porque escuchaste que mi madre se convirtió. ¿En qué? Por las noches, en lobizón se convirtió, no sé. A veces usamos frases y si no las explicamos bien no se entiende. Ese día Saulo se convirtió. ¿En qué se convirtió? Cuando una persona se convierte en un verdadero seguidor de Jesucristo, ¿qué ocurre? ¿Te cambia el color de pelo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que demuestra que realmente tuviste una experiencia de conversión y que no sos simplemente un religioso más? Las próximas palabras de Jesús quizás lo aclaran. ¿Qué le dice Jesús resucitado a Saulo? Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue el gran cambio en Saulo? Muy simple. Él se convirtió de un hombre entregado a una oscura rebeldía a un hombre entregado a una confiada obediencia. Un hombre que hasta ayer decía, yo hago lo que se me ocurre, yo tengo la razón y la voy a usar. A un hombre que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Un hombre entregado completamente a la dirección de Dios. Vos tenés que decidir de qué lado estás. Pero ser un seguidor de Jesucristo no es simplemente venir los domingos a la Alameda o a una parroquia o donde quieras ir. Ser un verdadero de Jesucristo es haber tenido una revelación personal de Jesús resucitado y haber tomado la decisión de entregarle toda tu voluntad de manera absoluta y completa a Él. Eso significa que Él sea tu Señor, tu Rey, tu gobernante. Jesús no acepta términos medios. Él no acepta que lo tengas ahí como un comodín para usarlo cuando vos lo necesitas. O Él es tu Rey, o Él es tu Señor, o no es nada en tu vida. Pero tenés que decidir. Muchos años más adelante, este Saulo, bueno, ya se me escapó varias veces, que habría cambiar su nombre por Pablo, escribió una carta a los cristianos en Roma y en esa carta él lo aclaró en estos términos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Presta atención porque aquí están los mismos dos ingredientes de su experiencia personal. Saulo dice, yo soy testigo de que Jesucristo no está muerto. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación personal del Cristo resucitado. Pero soy salvo también, porque frente a esa revelación personal de Jesucristo, mi respuesta fue, Jesús, vas a ser mi Señor. Serás salvo si reconoces abiertamente que Él es quien va a dirigir tu vida de ahora en adelante, confiado en que Él no está muerto, Él está vivo y Él camina delante nuestro. Si todavía nunca tuviste esa experiencia, quizás Dios te trajo aquí, a este lugar, simplemente para decir, para. Dios te ama demasiado como para ver cómo arruinas tu vida. Dios te ama demasiado como para quedarse de brazos cruzados viendo cómo jugás a la ruleta rusa con tu matrimonio. Todavía la bala no salió, pero en cualquier momento sale, Jesús te ama demasiado como para verte malogrando tus potencialidades, tus oportunidades, viviendo a la mitad de lo que podrías vivir, arruinando desde hoy lo que puedas poder hacer en el futuro.
condicionando para mal tu futuro hoy. Dios te ama demasiado. Y como te ama demasiado, te trajo aquí para decirte, para. Pará y yo te voy a decir cómo va a ser esto. Pará porque hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que quiero para tu vida. No tienen nada que ver con lo que quiero para tu vida. La vida que estás viviendo no se parece en nada a la vida de un verdadero cristiano. Por años que tengas de venir a este lugar, por las generaciones que tengas en tu espalda de cristiano, Jesús te trajo aquí para decirte que tu vida no se parece nada a la de un cristiano. Dijo, pará. Si hay odio en tu corazón, hay oscuridad. Pero Dios te ama. Si Dios amó a un tal Saulo, un asesino, orgulloso, despiadado, cruel, ¿cómo no me va a amar a mí? A vos. No te trajo aquí para señalarte ni para acusarte. Él no viene a ser tu acusador, ese es otro. Él quiere ser tu salvador. Pero tenés que rendirte. De pie, erguido. Yo tengo la razón y la voy a usar. No hay cambio. Pero cuando uno cae al suelo, a sus pies, ahí es cuando el cambio sucede. Hay mucha gente que hoy vino aquí simplemente por inercia. Todos los domingos vamos y tenemos que ir. ¿Cómo me gustaría que no sea tu historia esa? ¿Cómo me gustaría que hubieras venido aquí o al menos a esta altura de la conversación, tu corazón te dijera, Dios, hace algo conmigo. Quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero entregarte hoy absolutamente la dirección en la cual va a ir mi vida. Porque esa es la decisión que lo cambia todo. Te invitaré a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Ahora es el momento de decisión. Si valió la pena venir esta tarde aquí a la Alameda, depende de los próximos 60 segundos. Si nunca hiciste una oración y no sabes ni qué decir, a lo mejor puedes repetir conmigo esta oración. Querido Dios, te necesito. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir en este camino, con el corazón lleno de tristeza, lleno de odio y de fracaso. Gracias porque vos estuviste dispuesto a cruzar cielo y tierra y morir en una cruz por mí. Gracias porque en esta noche y en este lugar es el lugar que preparaste para este encuentro. Señor Jesús, estoy listo y esta es mi decisión. Quiero entregarte la dirección total y absoluta de mi vida. Quiero que seas mi único Señor y Salvador. Hoy me entrego en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.